Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Gutiérrez de la Universidad Instituto Irapuato y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que es riesgos y derivados. Esto va enfocado a la materia del sistema financiero mexicano. Primero que nada, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es? Esta es la propensión a un evento futuro e incierto que implica consecuencias negativas. El riesgo se halla de forma implícita asociado a otra actividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, ¿qué es el riesgo que sufre en este caso, hablando de la materia? El, el adquirir una acción en bolsa y es el riesgo que vas a correr en cuanto a esta situación. Para este, ciertas estrategias frente al riesgo, ¿cuáles son? Estas estrategias se pueden evitar. Estas estrategias hacen que el riesgo se pueda evitar, por lo que deben adaptarse medidas estratégicas para minimizar la exposición a dichos eventos. Una vez un poco más enterados de lo que se trata el tema, podemos seguir a lo que nos lleva a lo siguiente. El riesgo financiero, más enfocado a una sola cosa. Nos señala aquí una tablita. Pero primero que nada, ¿qué es? Es la posibilidad de que el rendimiento esperado de una inversión no sea alcanzado, que era lo que comentaba al principio. Al adquirir alguna acción, es el riesgo que vas a asumir de que no sabes si las acciones van a subir o van a descender. Pero bueno, este riesgo lo asumen los tenedores de títulos de crédito como resultado de aspectos que se presentan en torno a la inflación, que es lo que comentaba hace un rato sobre adquirir acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor plazo, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay más plazo por ejemplo, enero de 2018 hasta, por ejemplo, un largo plazo sería más de un año, que sería enero de 2019. Aquí en todo este transcurso de tiempo hay un mayor riesgo, ya que las acciones pueden o subir demasiado o de igual manera bajar hasta quedarse ahí en ceros y que tu dinero valga nada absolutamente. Nos lleva al siguiente caso, que nos señala que a mayor expectativa de rendimiento, mayor va a ser el plazo. No es lo mismo que inviertas, por ejemplo, como les comentaba, de enero hasta enero del siguiente año. O sea, no van a ser lo mismo en ganancias a que si inviertes de enero del 2018 a un plazo, por ejemplo, trimestral del mismo año, que va a ser hasta marzo. No vas a obtener la misma ganancia en este plazo a este. ¿Por qué? Porque pues, por el simple hecho de que aquí son 12 meses y aquí solo van a ser 3. Pero bueno, ahora, para estas hay unas reglas fundamentales. ¿Cuáles son? La primera, no hay inversión sin riesgo. Por ley de la oferta y la demanda, los precios de los títulos pueden subir o bajar, sin que exista forma exacta de medir dicho incremento o decremento. Porque cualquier inversión que hagas, por más mínima y pequeña que sea, algún riesgo va a tener. Aunque sea en dólares, aunque sea en cosas seguras como por ejemplo puede ser el oro, aún así cabe la probabilidad de que tu dinero, que hoy vale, no sé, por ejemplo 100 pesos, el día de mañana caiga y esa acción que compraste por 100 pesos valga 50. Siempre existirá ese riesgo. La siguiente. El riesgo no se puede diversificar para no desaparecer. Es el mercado, esta es la referencia al mercado. La siguiente. La diversificación diluye el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Algunas sociedades de inversión priorizan el objetivo de seguridad para la inversión, mientras que otras ponen énfasis en la obtención de altos rendimientos. La cuarta y última, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si la tasa a la que se puede colocar el papel es más alta, extraña un riesgo mayor para el de la compra. ¿Eso qué quiere decir? Si invertir en dólares tiene un riesgo, no sé, por medirlo del 1 al 10. Del 1 al 10, medirlo del 1 al 10. E invertir en dólares tiene un riesgo de, supongamos, 8. De la misma manera, te va a remunerar esa ganancia. Porque a mayor riesgo, mayor va a ser el dinero. Bueno, pasamos al siguiente
tema que son tipos de riesgos. Aquí podemos apreciar dos, que son los principales: riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo que no puede ser diversificado. Se refiere al hecho de que ocasione la quiebra en cadena instituciones. El riesgo no sistemático es el riesgo que puede disminuirse vía la diversificación. El riesgo de mercado es el primero de esta lista y tiene 3 puntos aparte de este mismo: el riesgo subyacente en la tasa de interés y el tipo de cambio. El riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, perdón, tiene por su misma parte dos riesgos que están dentro del mismo. El emisor se origina cuando el emisor puede no tener capacidad de pago para cubrir los intereses y o las amortizaciones del instrumento. La contraparte, que es cuando un intermediario realiza operaciones con títulos de crédito con terceros y algunos incumplen con la entrega de los valores del dinero de dicha operación. El siguiente, el riesgo de liquidez, involucra la posible pérdida de valor que se presenta en el proceso de liquidar un instrumento. La liquidez es la facilidad y rapidez con la que un activo puede convertirse en efectivo de uso corriente, o sea, dinero que utilizamos todos del día a día. El siguiente, los riesgos de operación. Estos riesgos tiene de igual manera dos subtemas de sistemas. Ese error o falla en los sistemas, por ejemplo, a la hora de invertir en alguna plataforma de internet, o la evaluación, que es el error al calcular o estimar variables, que de igual manera puede ser de un sistema en internet, que de alguna manera algún algoritmo se equivoque de alguna forma y eso haga que tu riesgo aumente y que tu ganancia disminuya. El riesgo jurídico. Este es un riesgo legal, que es aquel donde las operaciones, promotores y administradores no cumplen con las disposiciones legales, ya sea por desconocimiento o por mala fe. De igual manera, tiene dos, que es el legal, que les acabo de explicar, y el regulatorio, que es de igual manera la forma en las propias leyes pueden ocasionar la existencia de riesgos, lo anterior debido a los 3 factores principales. El siguiente es el riesgo estratégico y por último el riesgo de factor humano. Pasando a lo siguiente, siguen las variables. Las variables tenemos 3. La primera es la inflación. El objetivo principal de un inversionista es obtener rendimientos superiores a la inflación para mantener por lo menos el poder adquisitivo. Por lo tanto, cuando el nivel inflacionario es elevado, los inversionistas deberán mayores rendimientos por su inversión, lo que ocasiona que las tasas de interés se incrementen y se originen presiones inflatorias potenciales. Esto quiere decir que si crece la inflación, tú inviertes el día de hoy $1, para el día de mañana, si la inflación está a tu favor, vas a tener 2, o quizá 3, o quizá un poco más. El siguiente, la incertidumbre. Momentos de descontrol y aparente falta de rumbo que permiten estimar variaciones en las variables económicas. Esto es un mundo entero, eso es el gran chiste de la inversión en el mundo. La siguiente son las situaciones económico-políticas, que es un tema igual bastante extenso, ya que se mete en el tema de las políticas. La volatilidad. Esta es la propensión del subyacente a registrar fuertes fluctuaciones de precio tanto al alza como a la baja. Aquí tenemos 2 tipos de volatilidad. La primera es la histórica. Este es el resultado de las fluctuaciones pasadas del subyacente. La siguiente es volatilidad implícita. Esta es la que refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad del subyacente hasta el vencimiento de un título, o sea, una acción. Los siguientes son, vamos a hablar un poco más de los derivados. Los derivados, un derivado es un instrumento cuyo valor depende de como lo podemos ver aquí, depende de los valores de otras variables, fundamentalmente más básicas. Los productos derivados son aquellos en los cuales
el valor se deriva de un activo en particular. Esto quiere decir que si tú te dedicas a vender piñas, un valor derivado de esto podría ser que tú vendieses jugo de piña. Entonces ese es uno de los productos de valor derivados. Los productos principales derivados puede ser estos, cualquiera de estos tres. Contratos de futuros, contratos a plazo o forwards, también conocidos, y los swaps, permutas financieras. Y pues bueno, en conclusión, el sistema financiero mexicano es una variedad enorme de temas. Ese tan solo fue uno de ellos, enfocado más a las acciones, pues sí, básicamente a las acciones de empresas grandes, las cuales participan en la bolsa de valores. Y estas empresas son las que venden en la bolsa de valores sus acciones, en las cuales personas que son accionistas son las que están interesadas en comprar sus acciones. ¿Para qué? Para que esto, gracias a la inflación, sus acciones vayan creciendo día con día un poco más y más y más. Pero también, ¿y cuál es el tema de la exposición? Es el riesgo. Como puede que suba, también puede que un día tus acciones valgan 100 pesos. Y gracias a la inflación, no sé, por ejemplo, un lunes. Y gracias a la inflación, el martes, tus acciones valgan 80 pesos. Y así se mantengan durante algunos días. Después de eso vuelvan a subir y tus acciones en lugar de valer 100 ya valen 120. Pero ¿qué pasa? Que dentro de una semana, no sé, ocurre algún suceso, por ejemplo, que sean las acciones de Apple. El día que tú invertiste te costaron 100 pesos. Para el martes, no sé si hizo algún escándalo o que alguna computadora salió dañada y que es un constante error que ocurre y que tus acciones hace que bajen gracias al mercado, a la demanda y a la bolsa. Se mantiene en este valor ya que el suceso no se ha contradecido, no se ha dicho que no es cierto, entonces se permanece en ese valor. Pero después, no sé, pasa que el directivo de Apple dice, oigan, eso no es cierto, miren, aquí están las cosas, bla, bla, bla. Y después de ahí lanzan un producto nuevo y eso hace que las acciones suban. En lugar de que valgan 100, ahora valen 120. Y que suban y suban y suban hasta, no sé, 300. Pero ¿qué pasa? Steve Jobs fallece, por ejemplo. Después de aquí, las acciones, pum, hasta abajo. Y ahora en lugar de que valgan 100, valen 0. De eso básicamente es lo que se trata, de los riesgos que puedes tomar al adquirir ciertas acciones. Y las definiciones de ciertos riesgos y demás. Por mi parte, esto fue todo. Espero haya sido de utilidad la información que les acabo de brindar. Y pues nada, sería todo.